Natsarash kera he hucheyash nirashink harina bemarwatan shari pitukari ka ankur kinte arroz ushksani tit lechingon katek hatzikush ashpit ish angin chashap kucha awan sapichun hingon kajarin hura kucha kinko kwanankuna uchina kainten shari pitukar sapra titukwash kinte trikiat sapichme ingindi awan sapichinte hatirip kinte tsiman weshurini imamam huchit shana shakushptinen trikiat sapichu kautash kamshntera hinte inti awan sapich keri shatiyaka inti utash trikiat sapichu hama shati hucha utash kamshn hinten hatzikukushkera listo nin llama kukia noter sesashike shekuarishati kuitu pashina pero huchutash kamshn kahyarish kimingin hatzirachintaka ik shari pitukar sapra titu kainten hatzikuntash sharakat inten ankur inte shashir parinte ish hartanish na chesis hakwa kinten ka inten ushpksani titarinan yayachak suaka ka ushke ka hucha ukuarishkinan kamata arroz ir lechingon ka tek hatzikuntash ka azúcar hatzikuntash ka a ver jurakun tsemunia hucha ashpit inte shari pitukar hucha ish mitish nosotros así lo conocemos por estos tamales como shari pitukar y muchos los conocen por shari bolas o shari kurunda o tamal de harina. Pero nosotros en la cañada así le decimos shari pitukar y envueltos en hoja morado y le da un sabor muy rico y un sabor único y también se tiene que amasar bien la masa para que quede una textura así como se mira y es muy rico así. Cuando no amasan bien la masa no se mira así y no sabe tan bueno, uno tiene que amasarle bien para que salga bien rico y delicioso. Y hice un arroz con leche que a mi hija le estaba gustando así, a mí también. Y este canastito que está aquí es de ella, ya tiene muchos años. Saludos amigos, hasta luego.